estas palabras amables de acogida. Quiero saludarte de una manera cordial y a través de ti a todos los hermanos de Bolivia y también tal vez de América Latina que están uniéndose en esta transmisión. Porque cuando hablaste de los 1000, me imagino que es contando no solo los que están allá en Bolivia, sino todos los que te acompañan. Ya vi y recibí también un mensaje de Francisco Javier Araya de Costa Rica. También, Francisco, para ti un saludo muy cordial. Allá en Bolivia, pues recuerdo las veces que he estado en La Paz con ustedes, los muchachos, un grupo que ha sido tan amable conmigo, pero además de ti y de tus compañeros, al padre Lucas, que me imagino todavía viva en Santa Cruz, y también recuerdo a los padres Cris y al padre Daniel de la mansión allá en el Pauichi de Santa Cruz, y a los dominicos que había en Riobamba. Yo sé que ya no están el padre Patricio Rirden, el padre Raúl, que estuvo aquí también. Bueno, a todos los hermanos de allá, en especial a Lucas, un recuerdo especial si es que están unidos con ustedes a través de la internet. Paolo, cuando me invitó, me sugirió que comentara unos temas que escribí en algún librito que se llama Lluvia de Regalos. Allí lo puse lluvia de regalos porque, por no poner lluvia de carismas, para que tuviera tal vez aceptación en otros ambientes que no eran propiamente de la renovación carismática. Pero de eso es de lo que quiero hablar. Hace 53 años comenzó en el mundo esta corriente espiritual que al principio no tenía ni nombre. Algunos les decían carismático. Yo recuerdo que aún varios años después, cuando tuvimos un ECLA en México en 1976, se llamaba Renovación Cristiana en el Espíritu Santo. Y el cardenal Suénez proponía que buscáramos un nombre que repitiera Pentecostés. Decía que no nos confundan con los hermanos no católicos que se llaman pentecostales, pero hablemos de este nuevo Pentecostés del que habló el Papa Juan XXIII. Bueno, se fue imponiendo poco a poco el nombre carismático. Y los carismas, en esa época, cuando hablábamos de carismas, básicamente hablábamos de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, donde San Pablo menciona 9 carismas, 9 gracias carismáticas, que ustedes seguro conocen de memoria. Recuerdan el don de lenguas y el de interpretación de lenguas, y también el don de profecía y el don de discernimiento y el don de conocimiento o de ciencia y el don de sabiduría y el don de milagros y el don de sanaciones y el don de fe. Esos 9 eran como el emblema de la palabra carismática. Yo recuerdo que escribí por allá en el año 75 un folleto llamado El carisma de las lenguas, y después escribí 2 folleticos menores, uno sobre el carisma de profecía, de sabiduría, y otro el carisma de conocimiento. Y recuerdo que una niña de los grupos me decía, bueno, ya no faltan sino 6 para que tengamos todos los carismas. Pero los carismas son muchísimos más. La palabra carisma, posiblemente todos lo saben, aparece 17 veces en el Nuevo Testamento, 16 veces en las cartas de San Pablo y una vez en la carta de San Pedro. Y entonces al ir leyendo lo que San Pablo dice, no se usaba la palabra carisma, pero San Pablo la empleó, como les repito, 16 veces. Y entonces, al ver qué sentido le daba a San Pablo, se fueron dando cuenta que los carismas eran mucho más que 9. Algunos decían que podían ser 27 o 28. Recuerdan tal vez al padre Emiliano Tardif, que en el cielo estará gozando de la presencia de Dios, que cuando predicaba, él decía, los carismas son 50. Y todo el mundo se admiraba de los 50 carismas, pero no, él lo que decía era que 50, es decir, que no se podían contar, que eran innumerables. Y realmente los dones de Dios son innumerables.
Y eso es lo que nosotros hemos ido viendo a lo largo de estos años. La palabra carisma, que no se usaba en la teología nuestra, porque aunque San Pablo la empleó todas esas veces que les dije, cuando San Jerónimo tradujo o utilizó otras traducciones para los textos del Nuevo Testamento que estaban en griego, ponerlos todos en latín, lo que se llamó la Biblia Vulgata, es decir, la Biblia popular, la que hablaba todo el mundo en latín. Entonces, San Jerónimo solo una vez tradujo la palabra griega carismata por carisma, solo una vez, allá donde dicen Corintios, aspiren los carismas mejores, pero yo les muestro un camino más excelente que es el amor. En esa única vez, en latín, apareció la palabra carisma. En el texto latino dice emulamini carismata meliora. Eso significa aspiren a los carismas mejores. Pero las otras 16 veces que en el Nuevo Testamento aparece la palabra carisma, San Jerónimo unas veces la tradujo por gracia, otras veces por don, otras veces por benevolencia, otras veces por bendición. De manera que los latinos nunca se dieron cuenta de la importancia que tenía la palabra carisma. Solo cuando ya en épocas mucho más modernas comenzó un estudio de la Biblia, pero yendo a los originales del griego o del hebreo, se fueron dando cuenta de la importancia que tenía carisma. El Concilio Vaticano I, en 1870, usó una vez esa palabra cuando habló de la infalibilidad pontificia, es decir, que el Papa, cuando habla de fe y de moral, no se equivoca. Entonces dijo que era el carisma. Pero esa palabra no se usaba, ni siquiera el Papa León XIII, que escribió una encíclica, la primera que hubo en el mundo sobre el Espíritu Santo, la usó. Pero los teólogos del siglo pasado, del siglo XX, el padre Rahner sobre todo, el padre Millen y otros, comenzaron a usar la palabra carisma. Y cuando llegó el Vaticano II, propusieron que se empleara esa palabra carisma. No querían. El cardenal Ruffini, que era el arzobispo de Palermo en Italia, dijo que no, que los carismas, como todos sabíamos, o deberían enseñarse en esa época, eran gracias que habían caracterizado a la iglesia primitiva y que, como escribieron varios padres de la iglesia, habían cesado después de la primera predicación, después del segundo o tercer siglo. Eso se llamaba la teoría del cesacionismo, es decir, había cesado la importancia de los carismas. Los padres de la iglesia decían, como ya somos adultos, como ya somos maduros en la fe, ya no necesitamos esos milagros y esas lenguas y esas sanaciones que prodigó el Espíritu Santo y que se narran en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero esa teoría del cesacionismo era gratuita. Nadie tenía por qué terminar los carismas. Por el contrario, bueno, el Papa Pío XII, en una encíclica que se llama El Cuerpo Místico, Mystici Corporis, dijo que todos los carismas de la iglesia primera resplandecían en la cabeza de la iglesia, que es Jesucristo, y que a través de Jesús y por la bendición de Jesús también se habían concedido a algunos hombres o mujeres santos. Entonces los carismas eran los milagros que hacía algún santo. Ese era lo que se consideraba como carismas. Pero con los estudios que les repito, del siglo pasado, sobre todo hasta que se reunió el Vaticano II, comenzó en la teología a revalorizarse la palabra carisma y a descubrir que sobre todo, si no en la iglesia latina, en la iglesia occidental, pero sí en la iglesia oriental, los padres que hablaban griego y que escribían en griego, sí usaban esa palabra con más frecuencia que nosotros. Y ellos también hablaban del Espíritu Santo mucho más que nosotros. En el Concilio Vaticano II, que todos ustedes recuerdan, se reunió de 1962
el 12 de octubre de 1962 al 8 de diciembre de 1965, 4 años, pero de a 3 meses cada reunión, y lo otro, los obispos volvían a sus diócesis. Entonces ahí se habló de que había que darle mucha más importancia al Espíritu Santo. En los documentos preparatorios al Concilio Vaticano II se mencionaba en 16 tomos que hay de esos documentos, se menciona 4 veces al Espíritu Santo. Pero en las sesiones del Concilio Vaticano II comenzaron los reclamos de los padres de Oriente, de los invitados, de los teólogos, y al fin, pues abundó la mención del Espíritu Santo, 72 veces. Sin embargo, quedó faltando. Tanto que, por ejemplo, el Papa Pablo VI, San Pablo VI, que escribió un documento muy importante que se llama Evangelii Nunciandi, el anuncio del Evangelio, dice que le pide a los teólogos de la Iglesia Católica que reflexionen sobre el papel que tiene el Espíritu Santo en la evangelización. Porque ustedes saben que el Espíritu Santo es el primer evangelizador, el que nos ayuda a hablar de Jesús, el que nos ayuda, como dice Corintios, a reconocer que Jesús es el Señor, es el Espíritu Santo. El primer catequista, el primer panegirista en la iglesia es el Espíritu Santo. Es el que nos ayuda a hablar y a conocer a Jesús. Y también San Pablo VI, en un escrito suyo que llama Marialis Cultus, el culto a la Virgen María, dice que le pide a los teólogos que estudien mejor la relación que hay entre el Espíritu Santo y la Virgen María. Porque era un tema que no se trataba. Yo leí en alguna parte que de los grandes predicadores franceses del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, que por ejemplo Bourdaloue, Montsabré, Lacordaire, todos ellos, se encuentra apenas un sermón sobre el Espíritu Santo. Uno, cuando es Dios infinito que está con nosotros. Pero la Iglesia tomó conciencia del papel del Espíritu Santo en el Concilio Vaticano II. Tanto que, pues, tantas menciones que hubo que ya les dije, sino que cuando terminó el Vaticano II, en el año 66, 1966, todos decíamos, bueno, ¿y qué vamos a sacar con lo que dijo el Vaticano? ¿Qué vamos a leer? ¿Cómo vamos a divulgar las enseñanzas de los obispos reunidos en ese concilio ecuménico? Y en Estados Unidos, sobre todo, ustedes lo saben, unos jóvenes motivados por los cursillos de cristiandad, pero que querían que los cursillos permanecieran. En los cursillos, después de hacer el cursillo, hay lo que llaman la ultrella, que es la reunión que cuida de qué sigue después del cursillo. Y dos de los jóvenes, o algunos de esos jóvenes, comenzaron a inquietarse y a preguntar y a decir qué hacemos para vivir esa gracia del Espíritu de que tanto habla el Concilio Vaticano II. Preguntaron en Filadelfia, en Pensilvania, bueno, ¿dónde se podían informar? Y ustedes recuerdan posiblemente que les hablaron con un pastor presbiteriano, él lo llevó donde una señora de apellido Shoemaker y ella los invitó el 13 de enero de 1967 a una reunión de oración. Y unos de ellos volvieron a los 8 días y a los 15 días dijeron, oren por nosotros que tenemos que querer también tener el Espíritu Santo. Y fue el primer bautismo así oficial del Espíritu Santo que llamamos en la Iglesia Católica. Entonces, en el primer fin de semana de febrero de 1967, organizaron un retiro carismático para los católicos. La hicieron en una casa de retiros de Pittsburgh que llama El Arca y la Paloma. No en honor de Noé y del diluvio, sino porque los primeros barcos de los conquistadores que llegaron a Pittsburgh, uno se llamaba El Arca y otro se llamaba La Paloma.
Entonces, por eso esa casa de encuentros la llamaban el Arca y la Paloma. Pero cuando llegaron a hacer el retiro, que lo anunciaron en la universidad, invitaron a mucha gente, les dijeron, nos da mucha pena, pero no los podemos recibir. ¿Por qué? Si ya todo está separado, si ya pagamos, etcétera. No, porque es que se dañó el servicio del acueducto. Y entonces, como no hay agua, no hay servicio en los lavamanos, en los baños y en la cocina, y entonces no podemos recibirlos. Eso es prohibido aquí. Ellos dijeron, bueno, déjenos por lo menos tener una primera reunión, una primera conferencia y nos vamos. Pero durante la primera conferencia, un muchacho, sin recordar que no había agua en los baños, se levantó para ir a los baños. Y cuando abrió la llave del agua en el lavamanos, se dio cuenta que el agua estaba saliendo como cuando han quitado el agua y la cañería se llena de aire, pero después al regresar el agua sale un poquito de agua y salen burbujas de aire. Entonces se dio cuenta que el agua había vuelto y salió corriendo al grupo a decir, llegó el agua, no nos tenemos que ir. Claro, se llenaron todos de alegría. Así comenzó con ese retiro la renovación carismática en la Iglesia Católica, 3 y 4 de febrero de 1967. Y comenzó a crecer por todas partes. Y aquí a Colombia llegó en octubre de ese año 67, el mismo año que comenzó en Estados Unidos, llegó aquí a Colombia y se fue difundiendo por todo el mundo. Llegó aquí porque el párroco era el padre Rafael García Herreros, el párroco del Minuto de Dios. Y el padre García Herreros, que era un carismático nato, un devoto de la oración y del Espíritu y de Jesucristo, los acogió a un grupo de turistas que llegaron con la noticia, los acogió con los brazos abiertos. Y yo fui testigo de eso porque en esa época yo estaba trabajando en una oficina del secretariado de la Conferencia Episcopal Colombiana. Me tocaba dirigir la sección de fe y moral. Y como de esa dependía el ecumenismo, el padre García Herrero fue a decirme que hiciera una reunión ecuménica para acoger a los turistas que estaban llegando de Estados Unidos, que estaban hablando de una renovación en el espíritu. Yo pedí permiso al señor arzobispo de Bogotá, pero me dijo que no me metiera en eso. Entonces, aquí en el Minuto de Dios, sí, el padre Rafael, como párroco del Minuto, hizo la reunión. Y por eso el Minuto de Dios es como la cuna de la renovación carismática aquí en Colombia. De manera que aquí comenzaron y luego a los 6 meses, uno de esos turistas que había venido escribió diciendo que él quería venir a trabajar aquí en el Minuto de Dios. Como no era católico, sino bautista, el padre le respondió que no, porque esto era una parroquia católica y que había muchas partes donde podía ir que no tenían sacerdotes. Pero él en otra carta insistió que Dios le decía que era aquí y se vino para acá y en 1968 comenzaron en forma los primeros grupos de oración en el colegio y en la parroquia. Él se comprometió a que no haría ningún proselitismo. Y cuando 6 o 7 años más tarde regresó a los Estados Unidos, en la despedida dijo, me queda la alegría que ningún católico se ha hecho protestante por causa mía. Por el contrario, yo ahora que me voy, no sé si soy evangélico o católico. Se llamaba Samuel Ballesteros, era nacido en Estados Unidos, pero hijo de una familia mexicana. Bueno, en esos primeros años de la renovación, ya les dije, creo, al principio, lo que más hablábamos era de los 9 carismas que habla San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12. Y ya les conté también que yo mismo, inquieto por el tema, pues el primer folleto que escribí fue Grupos de Oración. Escribí en un periódico un artículo sobre los grupos de oración. Y al otro día de salir el periódico, me encontré con una religiosa española en la Plaza del Minuto de Dios. Y me dijo, padre, leí su artículo en el periódico, me parece muy bueno. ¿Por qué no lo edita en un folleto para que ahí aprendamos a hacer los grupos de oración? Entonces me lancé y publiqué el primer folleto.
y después publiqué un segundo folleto sobre el don de lenguas, el carisma de las lenguas. Y así comenzó el Minuto de Dios a afirmarse y a tener una casa de publicaciones que después se convirtió en una imprenta, y por supuesto después conseguimos una emisora de radio y actualmente tenemos 6 emisoras de radio y tenemos el programa de televisión que lleva ya en el aire, había comenzado antes de la renovación, había comenzado el 10 de enero de 1955, de manera que ya tiene 65 años cumplidos de estar en el aire. Es el programa de televisión más antiguo del mundo. No hay en la televisión de ningún país un programa que todavía se emita y que haya comenzado antes de 1955 como nosotros. Bueno, volviendo pues a los carismas. Primero les dije, hablábamos de 9 carismas. Y el concilio los menciona. En Lumen Gentium, en la Constitución sobre la Iglesia, se habla de los carismas extraordinarios. Pero tanto el Concilio Vaticano II como después San Juan Pablo II, en una encíclica, en una exhortación apostólica que se llama Catequesis Nunciandi, el anuncio de la catequesis, dice que la Iglesia no tiene que depender tanto de los carismas extraordinarios, sino de los carismas comunes y corrientes. Estableció una distinción. De manera que tanto el Vaticano II como el Papa hablan de 2 clases de carismas: carismas extraordinarios y carismas comunes y corrientes. Pero la palabra carisma, que ya les dije, la había usado San Pablo y la usaron los teólogos, y el Concilio Vaticano II la repite con alguna frecuencia, esa palabra comenzó a hacerse popular. Max Weber había dicho hacia 1920 que un líder carismático es un líder que mueve multitudes porque por su palabra, por sus actitudes, por sus ideas, por su manera de ser, le llega a la gente. Entonces, él creía que líderes carismáticos eran, por ejemplo, los grandes políticos, De Gaulle o Adenauer, por ejemplo, en Alemania o en Francia el anterior, o Franco o Castro. Esos dizque eran los líderes carismáticos. Pero cuando la Iglesia recuperó la palabra carismática, ya la palabra carismática para nosotros tiene un sentido especial. Es una gracia, es un don de Dios. Carisma significa regalo. Entonces es un presente del Señor, un regalo que Él nos da a cada uno como Él quiere, a todos de distinta manera, pero que sirven para construir la Iglesia. Quiero insistir en lo que acabo de decir, hablando todavía de esos carismas extraordinarios o de los comunes. Los carismas extraordinarios, que ya les dije, al principio creíamos que eran solo 9, y después, como decía el padre de Tardif, 50, es decir, sin contarlos, son multiformes. ¿Por qué? Porque son fruto de la pluralidad que da el Espíritu Santo. San Clemente de Alejandría dice, no es del de Alejandría, sino el de Jerusalén, dice que así como en un jardín puede haber rosas de distintos colores, y claveles, y lirios, y azucenas, y violetas, y amapolas, y bueno, toda la clase de flores que ustedes crean, y también puede haber frutas, y puede haber palmeras que dan cocos, y vides que dan uvas, etcétera. Pero todas esas plantas se alimentan con una sola agua. La misma agua les sirve a todas. Y así decía San Cirilo de Jerusalén, decía, así es el Espíritu Santo. Es un agua viva y cae sobre cada persona, y a cada persona le da según su naturaleza, según su carácter, según su manera de ser, y por eso no se repite nunca. La belleza del Espíritu es que a todos nos da de diferente manera, no se repite. Dios no se repite. Nosotros sí tenemos que hacer policopias y fotocopias y sacar en copiadoras, en multicopiadoras, pero Dios no. Vayan ustedes al jardín, miren 2 hojitas, no encuentran 2 iguales. Todas las hojas de todos los árboles son distintas.
unas mayores, otras menores, unas más verdes, otras tienen espinitas, otras son lisas, y de la misma mata no hay dos. Tomen el pasto, no hay dos hojitas iguales. ¿Por qué? Porque Dios no tiene que repetirse, Él es creador, Él tiene iniciativas. Y eso que hace con las cosas naturales, aquí en Bogotá, me imagino que allá en Bolivia y en Costa Rica y en otros lugares hay cosas parecidas. Pero por ejemplo aquí en Bogotá, sobre todo en otra época, había muchas vacas, muchos hatos de reses. Y entonces la mayoría eran de raza Holstein, que son blancas con manchas negras. Y aunque solo son blancas con manchas negras, todas las manchas son distintas. No hay dos animales que tengan la misma mancha. Porque Dios no se repite. Dios es capaz de hacer cosas distintas. Nosotros sí tenemos que hacer copias, pero Dios no. Por eso, ustedes todos, los 1000 que decían que ayer estaban siguiendo este programa, y ojalá que haya mañana 5000 o 10,000 o 20,000, todos son distintos. Yo a veces cuando estoy en los aeropuertos veo pasar la gente. En la cara todos tenemos 2 ojos, una nariz, una boca, 2 orejas y el resto de la fisonomía. Y somos millones de personas y todos somos distintos. Además de la estatura y del tono de la voz y de los modales y demás, todos somos diferentes. Porque es que Dios es creador. No tiene que estar pidiendo modelos. Nosotros sí, tenemos que hacer copias, pero Dios no. Por eso la palabra carisma se ha ido como enriqueciendo, y los 9 o los 28 o los 50 o los que ustedes quieran, es la multiforme gracia de Dios. De manera que lo importante es que recibamos las bendiciones que el Espíritu nos da, porque la Biblia dice que el Espíritu da a cada cual como Él quiere. Recibamos, pero respetemos las bendiciones que tienen los otros. El Papa Francisco, también el Papa Benedicto lo decía, compara la iglesia carismática, la compara con una orquesta. Y dice, cada instrumento da un sonido distinto, pero todos tienen que estar en armonía para que haya una sinfonía. De manera que puede haber una corneta y puede haber una tambora y puede haber unos platillos y puede haber una batería y puede haber lo que ustedes quieran. Y la música de cuerdas, toda diferente, los violines y las violas y los violones. Y todos emiten un sonido distinto, pero se tienen que poner de acuerdo para poder interpretar una pieza musical. Y así somos nosotros. El Espíritu, que es el que da la pluralidad, la variedad tan grande, al mismo tiempo ese Espíritu es el que nos da la unidad. Y el Espíritu es el que hace la iglesia una. Bueno, les decía que la palabra carisma se ha ido usando cada vez más, pero no solo en los aficionados, en la renovación carismática, en los teólogos y también en el Papa y también en los documentos de la iglesia. Cada día encuentra uno cada vez más maneras distintas de hablar de la realidad carismática. Y a mí me gusta decirla como de 6 maneras. Esto no todos lo saben o lo aceptan, pero les cuento cómo a mí me gusta. A mí me gusta decir que Dios nos bendice con todos los regalos posibles, materiales, corporales, físicos, psíquicos, emotivos, temperamentales, todo lo que ustedes quieran. Entonces, el primer carisma que Dios nos da, el primer regalo para mí, y ojalá los carismáticos todos los asumieran, el primer carisma es el Espíritu Santo. Ese es un regalo que nos da Dios Padre y que nos da por medio de Jesucristo. El Espíritu Santo, decimos en el credo, procede del Padre y del Hijo. De manera que el mayor don es el Espíritu Santo. Ese es el carisma, a mí me gusta decir, decían que era el carisma primordial. A mí me gusta decir fontal, como de la fuente,
Él es la fuente de todos los carismas, el Espíritu Santo. Y yo he leído eso en los padres de la iglesia. Varios padres de la iglesia dicen el carisma máximo, el carisma definitivo, el don, como lo llama Jesús, el don de Dios. Recuerden lo que dice San Lucas: si ustedes, siendo malos, saben dar a sus hijos cosas buenas, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a quienes lo piden? Por eso el Espíritu Santo, en el Evangelio, Jesús lo llama la promesa del Padre o el don del Padre. Recibirán el don del Padre, del Espíritu Santo. Cuando ustedes los confirmaron, el obispo les dijo: reciban el don del Espíritu Santo. Es un regalo, es un don, es el carisma máximo, es el carisma fontal. Jesús derrama, nos dice San Pedro en Hechos Apostólicos, cuando Jesús asciende al cielo, es constituido Cristo y Señor. Y entonces derrama esto, decía San Pedro, esto que ustedes están viendo y oyendo. Estaba hablando de los apóstoles que en Pentecostés habían recibido el Espíritu y estaban alabando a Dios en lenguas. Recibir en esto que ustedes están viendo y oyendo, la presencia del Espíritu Santo. Ahí se manifiesta la iglesia, porque el Espíritu Santo es especialista, primero en une al Padre y al Hijo en un solo Dios. Él es el amor del Padre y el amor del Hijo. Ese Padre e Hijo se aman tanto que ese amor es una persona, Espíritu Santo. Y ese amor de Dios, como dice Romanos en 5:5, se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. De manera que estamos llenos desde el bautismo de Espíritu Santo, que es el que nos hizo ser hijos del Padre y ser hermanos de Jesús. Y Él se convirtió en huésped de nuestro corazón. Somos templos del Espíritu Santo. Quiero decirles a ustedes, hombres y mujeres, jóvenes y adultos de la renovación, que le pongamos un especial interés al bautismo en el Espíritu Santo. Llámenlo bautismo si quieren, que es un baño en el Espíritu, o llámenlo efusión, porque es como una lluvia que cae del cielo, del Espíritu Santo, o llámenlo nacer de nuevo, porque Jesús le dijo a Nicodemo que si uno no nace de nuevo no puede entrar en el reino, no puede ver el reino de Dios, o llámenlo renovación, porque el Espíritu Santo renueva la faz de la tierra, o llámenlo siquiera carisma, o llámenlo embriaguez en el Espíritu si quieren. Todos los términos son posibles, porque todos esos términos los emplea la Biblia. Bautismo es la palabra que más se ha como identificado con la renovación. Nosotros creíamos que la habíamos heredado de los metodistas de Inglaterra, pero no, yo encontré en un libro de 1637, escrito por San Juan Eudes, que Juan Eudes tiene ahí, es lo que hasta ahora más antiguo he encontrado. Tiene una oración que dice: bautízame, Señor, con ese bautismo de Espíritu Santo del que habló tu bienaventurado precursor. Es decir, destruye en mí el pecado e inflámame en las llamas de tu amor. Hasta ahora con el nombre bautismo en el Espíritu, porque la Biblia sí trae en 5 ocasiones una expresión parecida. Dice: serán bautizados en el Espíritu Santo. Detrás de mí viene uno que bautizará con Espíritu Santo y fuego. Pero en esas 5 ocasiones del Nuevo Testamento se emplea el verbo bautizar, ser bautizado. Pero con el sustantivo bautismo en el Espíritu, lo que hasta ahora más antiguo he encontrado es un libro publicado en 1637, se ve que lo predicaba desde antes, San Juan Eudes: bautízame, Señor, con ese bautismo de Espíritu Santo y fuego del que habló tu bienaventurado precursor, es decir, destruye en mí el pecado e inflámame en las llamas de tu amor. Pero entonces les estoy diciendo, como el bautismo en el Espíritu es tan importante y fue el que dio nacimiento a la renovación,
emocionémonos por el Espíritu Santo, enamorémonos por el Espíritu Santo, que a ninguno de nosotros se le pase un día siquiera sin decir, ven Espíritu Santo. Yo lamento que en la misma renovación no hemos escrito mucho acerca del Espíritu. Sí escribimos mucho de algunos carismas, sobre todo del carisma de sanación física o sanación interior, pero de Espíritu Santo, ojalá escribiéramos mucho más. Y yo les puedo decir eso porque yo he escrito como unos 10 libros sobre el Espíritu Santo y tengo en preparación uno grandote, grandote, que sería como el que recoge toda mi teología sobre el Espíritu. En mi biblioteca debo tener más de 300 libros sobre el Espíritu Santo. Emociónense ustedes, muchachos y niñas, señores y señoras, por el Espíritu, por ser llenos del Espíritu. Él es el huésped de su corazón. Lo más bello que les puede pasar a ustedes es que Dios creador viva en el corazón de ustedes, viva en su espíritu. No hay un regalo mayor que les podamos dar. Por eso les repito, para mí ese es el carisma fontal, la fuente de los carismas. En segundo lugar, espero no tenerlo mucho tiempo. Bueno, ahí va pasando poco a poco el tiempo. En segundo lugar, yo llamo unos carismas, unos regalos fundamentales que Dios le ofrece a todos los bautizados. Por eso el padre García Manzanedo, un sacerdote redentorista español que publicó una tesis sobre los carismas y ministerios en el Vaticano II y después hizo un resumen que la publicó aquí en Colombia, pero él trabajaba en Venezuela y se llama Todos Carismáticos. Entonces, el padre García Manzanedo habla de lo que él llama carismas fundamentales. Recuerden que el primero era el fontal y ahora los segundos son los fundamentales. ¿Cuáles son los carismas fundamentales? La vida nueva, la vida eterna, la vocación que Dios nos hace a cada uno de nosotros, a unos de ustedes a ser esposos, a otros a ser religiosas o religiosos, a otros a ser presbíteros, a otros a permanecer solteros. La Iglesia Católica es un gran regalo para todos. En la Iglesia tenemos el regalo de los sacramentos, el regalo de la Biblia, el regalo de la caridad fraterna, la vida eterna, la Iglesia, la vocación, la vida nueva, por supuesto, el perdón de los pecados, el que seamos hijos de Dios, el que seamos, esperemos al Espíritu Santo en el corazón, el que creamos en Cristo y creamos en su palabra y seamos sus hermanos. Todo eso son dones que Dios nos dio y esa es como la base. Si no tuviéramos eso, no podríamos construir después la iglesia. Pero esos son los cimientos. Como dice la Escritura, estamos en Efesios, estamos cimentados sobre los apóstoles y los profetas, lo que ellos nos enseñaron, lo que aprendimos de ellos. De manera que ya les llevo 2 clases. Primero, carisma fontal, la fuente, y luego los fundamentales, los que sirven de base para que seamos cristianos, para que seamos renacidos del agua y del Espíritu. Tercera clase de carismas que me gusta hablar, son los carismas que la iglesia llama ministeriales. Yo los llamo también, para quedarme en la F, los llamo funcionales, los que nos permiten desempeñar nuestras funciones. En la iglesia hay como 3 clases primeras grandes de esos carismas funcionales. Primero, todos los relacionados con la palabra. Por ejemplo, los que dan testimonio en los grupos de oración, los que predican las conferencias del seminario de vida en el Espíritu, los que dan la catequesis a los niños, a los jóvenes, a los adultos, los que dan las homilías en la liturgia, los que escriben, los que hablan por la radio, por la televisión, por internet, por teléfono.
Los obispos y el Papa y los concilios cuando escriben lo que llaman el magisterio de la Iglesia. Los teólogos, es decir, todos los que reflexionan sobre la revelación y la exponen a su manera. Ustedes en el diálogo unos con otros, cuando se exhorten mutuamente a amar a Jesús, a creer en el Señor, cuando hablen del evangelio en sus casas. Ustedes los muchachos, háganse evangelizadores de su papá y de su mamá. Ustedes los padres de familia, no olviden que tienen que evangelizar a los hijos. Los hermanos entre sí, los compañeros de colegio, los amigos. De manera que pídanle a Dios que les dé carismas de la palabra, el carisma del conocimiento, el carisma de la sabiduría, el carisma de la profecía, que puedan ustedes, son los carismas proféticos. Aseméjense ustedes a Jesucristo Maestro, a Jesucristo que vino a revelarnos el amor del Padre. Después hay un segundo grupo de carismas, los carismas litúrgicos, los carismas de oración. Ustedes los que dirigen grupos de oración, cuidado si apagan ustedes, porque ustedes son responsables de la renovación de la iglesia en todo el continente. Dirijan el grupo de oración, con oración espontánea, con oración alegre, con oración con aplausos si quieren, o alzando los brazos, o moviendo el cuerpo, o cantándole al Señor. Que el Señor les dé un canto nuevo cada día. De manera que con eso pueden ustedes motivar a otros a hablar con el Señor y también a motivar a la gente para que escuche la palabra de Dios. Eso los asemeja a Jesucristo Maestro, a Jesucristo Profeta y a Jesucristo Sacerdote que le oraba al Padre. Y luego, como Cristo también es Rey y Pastor, Señor de señores, entonces los carismas de la caridad, los carismas sociales. Entonces la ayuda a los niños, a los huérfanos, a los pobres, a las viudas, a todas las personas que están sufriendo, a los enfermos en estos días de coronavirus. Si ustedes no oran por ellos, ¿quién va a orar por ellos? Si hasta los médicos se enferman y aún los sacerdotes no pueden acercarse al lecho de enfermos, oremos por todos, comuniquémosles ese carisma, que si Dios los quiere sanar a ellos, les da el carisma de sanación a ellos, pero por la oración de ustedes. Y si ustedes son enfermeras o enfermeros o médicos, pero si ustedes son abogados, trabajen por la verdad. Si ustedes son arquitectos, construyan un mundo bello. Si ustedes son botánicos, siembren bellas cosas. Si son agricultores, si son ganaderos, si tienen animales, si les gusta la zoología, pues que el Señor les dé esa vocación y se las bendiga a Él desde el cielo, ayudándoles a ser cada día mejores. La vocación que cada uno de nosotros tiene, que sea bendecida por el Señor. Los administradores que administren bien, los que gobiernan, las autoridades del país, los que legislan, los jueces, que el Señor los proteja a todas las autoridades. Esos son carismas sociales que, por supuesto, ante todo nos sirven en la iglesia para tener una iglesia fuerte y maravillosa, pero que también sirven en el mundo y en la sociedad y en la familia. Que no tengamos familias desorganizadas, familias deshechas por el abandono del esposo, de la esposa, o por el divorcio, por lo que sea, sino que podamos mostrarle al mundo que realmente creemos que en el sacramento del matrimonio el Espíritu es el que da el amor y la unidad. Y en la iglesia toda. Ustedes en el credo rezan que creemos en el Espíritu Santo, que es Señor, es decir, que es Dios y que da la vida, que recibe como el Padre y el Hijo la misma adoración y gloria, que habló por los profetas, porque Él es el que inspiró a los profetas. Pero creemos que ese Espíritu Santo hace a la iglesia una, es decir, la une. Nosotros causamos divisiones, pero Él es un fermento de unidad. Esa iglesia unida por Él, somos piedras vivas
pegadas unos con otros por el cemento del Espíritu Santo. Esa iglesia es santa, no por nosotros que somos pecadores, sino porque el Espíritu Santo la santifica. Es católica porque está por todo el mundo desde que comenzó y será hasta el fin de los siglos como lo prometió Jesús y creemos en su palabra. Y es apostólica porque está siempre enviada a construir mundos nuevos. Y ahora en estos tiempos de pandemia, abrámonos a esa posibilidad del Espíritu, que sea Él el que nos muestre caminos de misión. Este congreso que ustedes, los de Bolivia, están organizando para líderes carismáticos es precisamente una muestra. Antes los congresos eran multitudes que se reunían en un estadio o en un teatro. Ahora estamos reuniéndonos virtualmente. Y pidámosle al Espíritu que nos dé nuevas posibilidades, que estemos al día, que las dificultades del mundo no nos apaguen la llama. Acuérdense lo que dice la carta a Timoteo, ¿no? Entonces, reavivad el avivamiento, ese carisma que recibiste por la imposición de mis manos. Hasta ahora les he hablado del carisma frontal, que es el Espíritu Santo, los carismas fundamentales, que son las bases de todos, los carismas funcionales, que son los que nos permiten hacer una misión. Hay otros carismas que documentos de la iglesia los llama fundacionales. Fíjense que estoy en la F siempre, fundacionales. Eso es lo de los fundadores. Los padres jesuitas, los padres salesianos, los padres franciscanos, las hermanas dominicas, las hermanas auxiliadoras, las hermanas, bueno, todas las congregaciones religiosas, la renovación carismática, los cursillos de cristiandad, el movimiento familiar cristiano, todo lo que tenemos, la acción católica. Entonces, esos movimientos se caracterizan porque un fundador quedó impregnado por una gracia especial del Espíritu que la quiere comunicar a otros y compartir con sus compañeros para prolongarla en el tiempo y para prestar un servicio especial en la iglesia. Quinto lugar, voy a hablarles de 6. Ya les dije, fontal, que es el Espíritu, el primero. El segundo, fundamental, los que son como la base de toda nuestra fe. 2. Los funcionales, que son los que nos ayudan a realizar nuestro trabajo. 3. Los fundacionales, que son los que caracterizan a las comunidades, a las iglesias, a los institutos, a los movimientos, a las corrientes espirituales. Van 4. Entonces ahora el concilio los llamó extraordinarios, pero yo, para quedarme con la letra F del principio, los llamo los fantásticos o los fenomenales. Son esos milagros que Dios a veces hace cuando le pedimos con fe. Las sanaciones, las lenguas, llaman la atención, son como raros. Ha habido hombres privilegiados, como por ejemplo recordarán muchos al padre Emiliano Tardif, un hombre tan querido y tan sencillo. Murió en Argentina, ustedes recuerdan, era canadiense, trabajaba en República Dominicana, había ido a predicar un retiro en Argentina y ahí se lo llevó el Señor. Y Emiliano contaba cada día los milagros que Dios hacía, en una parte o en otra. Yo recuerdo que algún sacerdote decía, pues, o más bien Emiliano mismo decía, que al padre Diego le tocaba poner la doctrina y que él ponía los cuentos, porque él ponía un testimonio y daba otro y otro de lo que Dios iba haciendo. Y cada día decía, ayer que estaba orando, el Señor curó a un sordo, o estaba en un estadio y se paraba un paralítico. Recuerda tal vez lo que una vez sucedió en el Perú, en Arequipa, donde estaba en el estadio y dijo, hay un hombre que es paralítico y que se está sanando en este momento, levántese. Y nadie se levantaba. Y volvió a decir, sí, el Señor me dice que está sanando un paralítico, levántese, ¿quién es? Y nadie. Y al fin dijo, bueno, sigamos orando. Y él me contó que le daba hasta pena del señor arzobispo de Arequipa que estaba ahí y que diría, este está inventando. Pero entonces dijo, en la oración dijo, hay un hombre que es sordo y se está sanando en este momento, levántese. Y un hombre que estaba en una camilla se fue levantando. Y era que era
paralítico y sordo. Y como era sordo, no oía cuando el padre lo llamaba. Pero cuando se sanó de los oídos, oyó que era él, entonces se levantó y al verlo que se levantaba de una parálisis, entonces le ayudaron a llegar donde el padre y contó que él era sordo y paralítico y que se había sanado. Y entonces el padre Emiliano en la oración dijo: Señor, en adelante, cuando vayas a curar a un sordo que sea paralítico, primero de los oídos, Señor, y después de las piernas. De manera que, ¿qué me están diciendo? Que perdone que la apatía de algunos grupos que no quieren la unidad entre carismáticos. No, el Papa Francisco, a lo que me dice alguien ahí, quiere que estemos unidos todos. ¿Y aquí qué dice? Un abrazo, Papa Diego, sí, eso sí. Es Proyecto Timoteo. Bueno, de Costa Rica, ese es Francisco Javier. Bueno, y de Panamá, Sergio. Maravilloso, Sergio, qué bueno saber de ti. Bueno, a ver, entonces, esos carismas extraordinarios nos han bendecido mucho. Yo he visto, pero un montón de gente, sobre todo con Emiliano Tardif, pero con muchos otros que se sanaron. Recuerdo, por ejemplo, a un padre que llamaba Gilberto Gómez en México. Gilberto había organizado, estaba construyendo una iglesia. Todavía no tenía el techo, pero tenía ya los muros. E hizo ahí en ese templo en construcción, hizo el encuentro de la renovación carismática. Pero para adornar todo, de muro a muro, en lo alto, puso unos tubos y pendiente de cada tubo una bandera. De manera que eso estaba todo muy bonito, muy arreglado, muy colorido. Y comenzó a soplar el viento. Y entonces una de esas banderas se cayó con el tubo. Y entonces el padre que estaba arriba vio que se había caído el tubo y le dijo a uno de los acólitos: vaya a mirar que no haya aporreado a nadie, que nadie esté mal. Y entonces el muchacho fue y al ratico volvió y dijo que sí le aporreó, pero que ya está bien. Y entonces cuando terminó la reunión vieron a ver de qué se trataba. Y era una señora de mucha edad que estaba ya encorvadita, tenía, no se podía levantar firmemente, sino que estaba doblada y le cayó el tubo en la espalda y con el tubo le encajó bien las vértebras y la señora ya se enderezó, por eso dijo que estaba bien. Entonces la sanación fue que la curó con el tubo de una bandera. Y así es el Señor, va haciendo lo que quiere y a veces hasta risa nos da, pero es que el Señor se sonríe en el cielo del ver la felicidad de nosotros en la tierra. Así yo tendría muchos milagros. Recuerdo que el padre Emiliano contaba que un niño en el África era ciego y la mamá lo llevó a la oración y Emiliano oró por él y el muchachito vio. Y la primera pregunta que hizo el muchachito era: ¿quién es mi mamá? Y la señora que estaba ahí le dio un abrazo: yo soy tu mamá, hijito. Y el muchachito le dijo: mamá, qué linda eres. Y entonces Emiliano lo trajo al micrófono y dijo: ¿y quién lo sanó? Pero el muchachito era maometano. Y entonces dijo: Alá. Una manera de decir Dios. El padre creía que iba a decir Jesús, pero no. Canales. Nosotros tenemos que ser canales de espíritu. No, como decían los antiguos, no conchas, porque la concha, la vasija, guarda el agua. El canal permite que el agua corra y vaya hacia el que la necesite. De manera que canalem non concam, canales, no conchas. Esos son los carismas extraordinarios, que sobre todo el de sanación es el que más socorrido ha sido, porque yo recuerdo una vez en Barquisimeto que preguntaba el padre Magnat quiénes tenían dolores de cabeza, y entonces alzaba y oraba por ellos. Quiénes dolores de los huesos, oraba por ellos. Quiénes en los oídos, en los labios, en la boca, en el estómago, en el pulmón, en fin, por todos. Y al fin dijo: bueno, vamos a hacer una oración por todos los que han estado alzando la mano y que están enfermos. Eran 35,000 personas. Yo creo que 34,000 levantaron la mano. A toda persona cuando va avanzando en edad, algo le duele. Por eso el carisma de sanación tan socorrido. Quiero hablarles rápidamente, porque el tiempo me está pasando, el carisma de lenguas, que no es un lenguaje cerebral,
Yo no sé lo que estoy diciendo, es un lenguaje del corazón, es emotivo. Cuando usted está en el estadio de fútbol y hacen un gol, grita, ¡ah! ¿Y qué dijo? Nada. ¿Pero qué dijo? Su entusiasmo, su emoción, todo. Cuando un niño se cae, llora. ¿Y qué dice? Él no dice, me pegué en la rodilla, dice, ay, ay, ay. Es decir, es un lenguaje emotivo, no es un lenguaje cerebral. Y así en las lenguas, estamos emocionados ante Dios y emitimos un sonido que no lo podemos interpretar en nuestro idioma, pero que es como una expresión de la alabanza, del agradecimiento, de todo lo que nos llena en el corazón. Y sexto lugar, entonces les he dicho, primero frontal, segundo fundamental, tercero funcional, cuatro, cuatro fundacional, quinto fantástico y sexto lo que el concilio llama comunes, es decir, familiares, que esos son los más importantes. El carisma familiar es que vivimos gozosos, alegres, se acabó el mal genio. ¿Por qué? Porque el Espíritu da gozo y paz. Que seamos amables con la gente. Ese es un fruto del Espíritu. Ustedes lo recuerdan, los frutos del Espíritu que están en Gálatas 5. Bueno, amabilidad, cordialidad. Por ejemplo, una señora que sabe hacer muy bien la comida, tiene ese carisma de preparar bien los alimentos. Un futbolista que sabe manejar bien el balón, tiene esa gracia. Puede ser espiritual o puede ser solamente física, pero tiene esa gracia que Dios le da para salir adelante en la vida. El buen cantor también, el buen médico, es decir, todo lo que hacemos en la vida diaria, ser amables. Yo recuerdo que creo que es en el padre Congar o también en el catecismo alemán, dice que un carisma normal es que en el despacho parroquial haya una secretaria amable que dé un buen rostro de la iglesia. Bueno, esos son los carismas familiares, los carismas comunes. Y el Papa San Juan Pablo II en Catequesis Tradendae, en la enseñanza de la catequesis, dice que esos son los más importantes. Bueno, les hablé de 6 clases de carismas. Quédense con la que quieran. Quédense con los extraordinarios si solo les gustan esos, pero pónganlos en práctica. Quédense sobre todo con los comunes y familiares. Si pertenecen a una comunidad, a un grupo especial, vivan el carisma del grupo. Si tienen un trabajo especial, háganlo en la gracia del Espíritu. Pero recuerden los fundamentales, que es sentirse hijos de Dios, hermanos de Jesús, hospederos del Espíritu, y sobre todo llénense de Espíritu Santo. Le pido a Dios que los bendiga a todos ustedes, que el Espíritu de Dios venga sobre todos ustedes, que repose sobre todos ustedes. Paolo, creo que me estoy pasando, estoy a las 8 exactamente. Me habías dicho que 50 minutos y tomé los 60, pero tú verás si quieres dar la palabra o preguntas o si ya acabas, todo corre por cuenta tuya. Gracias, Padre Diego. Bueno, parte de hoy día de la charla, de la conferencia de hoy, es de que quisiéramos que nos hables un poco de la visión social que debe tener la renovación carismática. El Papa ha estado diciéndole a los líderes de la renovación que se abran a los pobres, y creo que el trabajo del Minuto de Dios a través del Padre Rafael García Herreros y también a la cabeza tuya es el mejor ejemplo de obra social, y cómo la renovación carismática y el Minuto de Dios han logrado generar una sinergia para el bien de la renovación y de la sociedad. Quisiera que hables un poquito de eso, querido padre. Con mucho gusto, Paolo. Espero no cansarlos. Este programa se llama, o esta obra se llama Minuto de Dios, porque el padre Rafael García Herreros, cuando comenzó sus programas radiales, tenía un programa que era La Hora de Dios, pero después pensó que a la gente no le gustaba quedarse toda una hora escuchando radio y que había que hacer un programa mucho menor para que todo el mundo lo pudiera seguir.
Y entonces hizo un programa de 1 minuto y lo llamó El Minuto de Dios. Ese programa de radio comenzó en 1950, es decir, hace 70 años, y demoró 5 años en la radio. Pero en 1955 había comenzado ya hacía 6 meses la televisión en Colombia y el padre llegó a Bogotá y en esa época había aquí un instituto que llamaba Radiotelevisora Colombiana, es decir, funcionaban en el mismo edificio la radio y la televisión y tenían el mismo gerente. Entonces el padre comenzó pidiendo a fines de 1954, comenzó pidiendo el programa en la radio, pero se dio cuenta que ahí en las otras oficinas estaba la televisión. Entonces pidió que le dieran también la posibilidad del programa en televisión y por eso comenzó un programa de 1 minuto cada día que se llama El Minuto de Dios, que ya les dije al principio, lleva en televisión, en radio 70 años y en televisión 65. En ese programa el padre hablaba del amor de Dios, de Jesucristo, de María, de las obligaciones del cristiano, pero cuando se habla de Dios hay que hablar del prójimo también, porque el mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Entonces él comenzó a hablar de los pobres. Y en ese momento una compañía de aquí de Bogotá le dijo que le daría al mes 1.500 pesos si él permitía que fuera patrocinado por esa compañía, el programa fuera patrocinado por la compañía. Entonces se decía que el Minuto de Dios patrocinado por Beneficencia de Cundinamarca. Cuando le pagaron al padre los primeros 1.500 pesos, fue a la televisión y dijo, me acaban de pagar 1.500 pesos de patrocinio. Yo no los necesito. No me gusta recibir dinero por motivo de la palabra de Dios. De manera que los voy a regalar a 3 familias pobres de a 500 pesos a cada una en 3 noches. Y entonces la primera noche llevó una familia y le dio 500 pesos, una familia pobre. Y a la segunda noche otros y a la tercera noche otra. Pero dijo, bueno, ya pagué, ya entregué todo lo que recibí este mes, espero que el mes entrante me vuelvan a dar el dinero para dar a otras 3 familias. Pero a la cuarta noche llegó muy sonriente y dijo, yo creía que ya con eso estaba y creía que si de pronto alguien me quería ayudar, iba a ser un rico, un industrial, un comerciante, un banquero, pero no, fue una mujer pobre la que llegó y me dijo, padre, de mis ahorritos le traigo estos 1.000 pesos para que le dé a otras 2 familias. Y entonces el padre dijo eso con mucho entusiasmo y con un testimonio, y entonces la gente comenzó a mandarle dinero. Y ya hubo, durante años, todas las noches se le daba a una familia. Pero luego entonces apareció una compañía, un ingenio de azúcar, y dijo, yo les doy 5.000 pesos al mes. Entonces comenzó esa compañía, ya hubo para 10 familias. Entonces se comenzaron a construir poco a poco casas, porque el padre había pasado por un barrio pobre, había visto lo que aquí llamamos un tugurio, es decir, un ranchito pobre, una favela. Y entonces él entró ahí y les dijo, ¿por qué no tumbamos esto y hacemos una casita mejor? Y se tumbó ese tugurio, después de muchas discusiones, se hizo una casita mejor y se comenzaron a hacer casas. Y creemos que hasta hoy se ha trabajado, bien sea mejorándolas, bien sea haciendo casas nuevas, en unas 156.000 casas. Como había muchos niños que llegaron al primer barrio, porque una condición era que la familia tuviera muchos hijos porque le costaba más al papá sostenerlos, entonces hubo que abrir una escuela. Y de ahí fue naciendo una corporación que se llama Corporación Educativa. Tenemos actualmente entre guarderías infantiles, escuelas y colegios, 36 establecimientos con unos 28.000 alumnos. Pero después, como los muchachos terminaban el bachillerato, hubo que comenzar una universidad. Y esa universidad es actualmente la que tiene más alumnos en Colombia.
tiene 110.000 alumnos. Estamos por todo el país, como en 69 municipios del país de Colombia. Hemos hecho alianzas, hemos graduado más de 100.000 estudiantes con grado profesional, porque la universidad comenzó en 1992 y 5 años más tarde comenzó a graduar gente, y entonces vamos ya casi con 25 años, 24, de estar graduando gente. Pero luego entonces hubo que hacer una obra para los campesinos, y entonces no solo vivienda para los campesinos, sino ayudarles a mejorar las cosechas. Entonces nos especializamos con arreglo con una firma japonesa a producir microorganismos para el campo. Sacamos de la tierra los microorganismos, los multiplicamos en los laboratorios y se los devolvemos a la tierra, de manera que las plantas sean más vigorosas, sean más inmunes contra las plagas y den mejores cosechas. Después comenzamos una corporación industrial que prepara a la gente para el trabajo, y entonces le buscamos trabajo a la gente que no tiene y les conseguimos el trabajo. Y ahora, precisamente en esta pandemia, que se han cerrado tantos locales, tantos vendedores ambulantes, etcétera, le propusimos al gobierno que nosotros asumíamos rehabilitar 30.000 negocios de ellos, poniendo profesores que enseñaran cómo superar las dificultades y empleando muchos alumnos que rodeen a cada profesor y que le ayuden a cada tendero o a cada negociante a salir adelante en la vida. Pero además de eso, en la pandemia hemos estado entregando mercados. Hoy mismo nos llegaron $30.000 para repartir en mercados a la gente que no tiene alimento suficiente. Y luego también hemos estado dando tapabocas y objetos para la salud a los que están presos, porque también en las cárceles se ha ido regando la pandemia. Ya hicimos también un banquete para ayudar a la gente de la zona del Pacífico, de la costa pacífica nuestra, y estamos preparando lo que aquí llamamos el banquete del millón, que es para ayudar a salir adelante los distintos trabajos que nos ocasiona esta plaga que está azotando la humanidad del coronavirus. Bueno, eso lo estamos haciendo. Entonces tenemos también un centro carismático donde tenemos ya 6 emisoras, donde tenemos Lumen, que es la que trabaja para la televisión, y donde tenemos como unas 15 librerías, y tenemos una editorial para publicar los libros de la renovación. Eso lo hacemos además de animar los grupos carismáticos aquí del Minuto de Dios. A mí me corresponde ser el asesor espiritual de la Arquidiócesis de Bogotá en la renovación carismática, y a otro de los padres del Minuto en otra de las diócesis suburbanas aquí de la ciudad. De manera que es nuestro trabajo también en la renovación carismática. Tenemos también una cooperativa que presta dinero. Primero era solo a los universitarios, pero luego es a todo el que nos necesite, donde tenemos unos 105.000 afiliados. Y bueno, y todo ese montón de obras es lo que llamamos Organización Minuto de Dios. Algunos de ustedes han venido, la conocen. Aquí tenemos también la parroquia del Minuto de Dios y varias parroquias a cargo nuestro. Y la mayoría de los sacerdotes que trabajamos acá se han formado aquí mismo, porque aquí, a partir de la renovación carismática, abrimos casas comunitarias donde los muchachos se prepararan para el sacerdocio. Yo creo que se han ordenado por ahí unos 50 o 60 sacerdotes que formamos un grupo que llamamos, porque somos todos de la comunidad eudista, nos llamamos Provincia Eudista Minuto de Dios, y estamos en varios lugares del país, bien sea al frente de parroquias, bien sea al frente de la universidad o de colegios, o bien sea al frente de la obra social. Hemos tenido también un buen trabajo con centros de recepción a emigrantes de Venezuela. Como de Venezuela ha venido tanta gente
por los problemas políticos de allá. Entonces tenemos centros donde recibirlos, donde darles alimento, donde darles vestido y donde ayudarles a legalizar los papeles o a que algún día regresen en mejores condiciones a su patria. De manera que todo eso es lo que estamos llamando Minuto de Dios. Yo sigo haciendo por televisión todas las noches el Minuto de Dios y hablando aquí en la radio Minuto de Dios de Bogotá. Tenemos radios, ya les dije, en otros lugares también. Y bueno, tratando de servirle al Señor y siempre recordando que la renovación carismática ha sido para mí y para todos una gracia y una bendición muy especial de Dios. Y por eso queremos que sea como una marca del Minuto de Dios. Tenemos dos marcas aquí. La marca social, que es la ayuda a los pobres, y la marca carismática, que es la espiritualidad. Y bueno, si algunos de ustedes, los que están en Bolivia, yo sé que aquí han venido 5 o 6, los he tenido con mucho cariño, pero si de pronto algunos otros vienen o si están oyéndome de otros países, ya sé que Francisco está en Costa Rica, él sabe que también aquí está su casa, pero si están algunos en otros lugares, pues esta es la casa de ustedes. Eh, Mi correo electrónico, por si acaso lo necesitan para alguna aclaración o para cualquier ampliación de temas, es Padre Diego, en minúsculas unido, Padre Diego, @ minutodedios.org, org, de organización. Entonces, Padre Diego, @ minutodedios.org. No sé, Paolo, si tú quieres que amplíe algún tema o si hay alguna pregunta o si con eso quieres ya cerrar. Unas 2 preguntas más, padre. Bien, pues. Michel Morán, en un evento de líderes, le dijo a la renovación que la renovación carismática tiene que pasar de ser una renovación de eventos a una renovación que viva un verdadero acontecimiento. Tenemos que pasar de una renovación carismática de eventos a una renovación de proyectos, de procesos. ¿Qué podrías decirle eso a la renovación y a toda la gente que se ha conectado hasta este momento? Yo creo que tienes razón, Paolo, al estar evocando lo que dijo Michel. Sí, la renovación no es únicamente de congreso, no es únicamente a grandes asambleas o aún de grupo de oración. La renovación es de todos los días en nuestra propia vida. Y el proyecto de vida de cada uno de nosotros tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Recuerda lo que dice la carta a los Corintios. Dice, aunque nuestro hombre exterior, se va deteriorando, se va envejeciendo, el hombre interior, no obstante, se tiene que renovar de día en día. De manera que la invitación es a renovarse hoy y como le decía a un grupo de aquí de Bogotá, precisamente el día de ayer, le decía, hablando del amor, que uno tiene que decir, te amo más que ayer, pero menos que mañana. Es decir, hoy a todos nosotros nos debe encontrar más renovados. Nuestro cuerpo va caminando hacia la vejez y hacia el sepulcro, pero nuestro espíritu va caminando hacia la vida nueva. De manera que cuando lleguemos a la vida nueva es cuando vamos a ser plenamente nuevos. El día de la muerte es cuando nos vamos a renovar. No es el día final, es el día final de la vida aquí en la tierra, pero es el día inicial de la vida en el cielo. Y entonces nosotros, esa es como la aventura de cada hombre. Yo suelo decir lo que tal vez le aprendí a algún profesor una vez, que cuando uno es engendrado en las entrañas de la mamá, pues uno comienza una etapa que dura aproximadamente 9 meses. Pero si uno no muriera esa etapa, no podía nacer, pero tiene que terminar esa etapa por cómoda que sea, donde no tiene frío, donde es alimentado por la sangre materna y demás. Y entonces uno tiene que morir a esa etapa y nacer, pero si no nace se muere, se vuelve un aborto. Entonces nace y pasa un año o año y medio en brazos de la mamá o del papá, pero si no aprende a caminar, se queda todo el tiempo inválido. Tiene que morir a esa primera etapa de infancia y comenzar a caminar aunque se caiga, pero se tiene que volver a levantar. Y cuando llega a los 3, 4 o 5 años,
tiene que dejar la comodidad de la casa y el cuidado de los padres y tiene que ir a la escuela. Pero si no va a la escuela no aprende nada. Y tiene que ir quemando las etapas de la primaria y de la secundaria, del bachillerato o de la universidad, porque si no, no puede trabajar después de una manera más digna. Y luego, si es soltero, pues se tiene que casar, tiene que terminar la etapa de la soltería, pero tener la alegría de la familia. Y así todos tenemos que ir quemando etapas. También en la renovación, tenemos que quemar la etapa primera y cada día quemar una etapa para que el día siguiente sea más pleno, sea más bendecido, sea más renovado, sea el proyecto de vida. Y entonces lo que tú dices es eso, no es únicamente ir a uno que otro evento, sino comenzar a correr como los ciclistas que no pueden interrumpir porque si no se los pasa otro y los deja. De manera que es nadar y nadar, caminar y caminar, renovarse y renovarse, y ese es el proyecto para cada uno. De manera que yo a ustedes los veo mejores cada día en el Señor. Y yo espero que el grupo de muchachos, Paolo, que se reunía con nosotros cuando estaba yo allá en La Paz, entonces todos, comenzando por Gillo y por todos, cada uno, por Marcos, en fin, por Ronald, todos, cada uno mejor, y hasta que lleguemos al encuentro con el Señor, que será la plenitud. ¿Tenías otra pregunta? Querido padre, alguna vez en esas largas conversaciones que tuvimos ahí en tu biblioteca o en tu casa, hemos hablado de los diferentes tipos de liderazgo dentro de la renovación carismática y has nombrado a muchos grandes líderes de América que se han destacado en diferentes países y que han trabajado específicamente por un sector de la renovación. Quisiera que puedas hablar un poco de los diferentes tipos de liderazgo y nombrar hombres y mujeres que han dado mucho a la renovación. Bueno, por evocar algunos líderes que he conocido y que me parece que han prestado un excelente servicio, nombro en primer lugar a los papas, el Papa Pablo VI, el Papa Juan Pablo II, el Papa Francisco. Han sido, por ejemplo, Juan Pablo II habló tantas veces del Espíritu Santo. El Papa Pablo VI fue el que comenzó, antes el Papa San Juan XXIII, que con la oración que hizo pidiendo un nuevo Pentecostés, y él decía que le suplicáramos a Dios que se renovaran las gracias de Pentecostés para la iglesia. Ellos fueron unos pontífices que timonearon el barco de la iglesia y lo llevaron a buenos puertos y que el Señor se valió de ellos para aceptar la renovación. El Papa Pablo VI comenzó a recibir la renovación desde 1974. Recibió el primer grupo de renovación. Cuando presentó el libro del cardenal Suárez, dijo que ojalá hubiera una lluvia de carismas en la iglesia. El Papa Juan XXIII ya lo había dicho, que había pedido un nuevo Pentecostés. El Papa Juan Pablo II, que organizó los años del Espíritu Santo y tantas catequesis que hizo sobre el Espíritu y que nos dio un ejemplo de vida. Y él nos habló ya no tanto de la lluvia de carismas, sino del rosario de carismas. Fue lo que nos habló Juan Pablo II, que dijo que la renovación era una bendición para la iglesia. Y que ojalá lo siguiera haciendo, y también lo había dicho Pablo VI, y el Papa Francisco, que fue asesor de la renovación carismática, siendo arzobispo de Buenos Aires, que la conoce, que ha participado en retiros de sacerdotes, que nos ha dicho el Papa Francisco que prediquemos el seminario de vida en el Espíritu, que hablemos del bautismo en el Espíritu. De manera que eso te doy como ejemplo de pontífices. En segundo lugar, un gran líder que tuvimos, el cardenal José Suenens, arzobispo de Lovaina y Bruselas, en Bélgica. El cardenal estaba escribiendo un día sobre, él escribía bastante y quería escribir sobre el Espíritu Santo, pero una de sus secretarias, la Verónica Obrián, le dijo, pues si va a escribir sobre el Espíritu Santo, ¿por qué no va a Estados Unidos? Porque allá están hablando de un movimiento del Espíritu Santo. Y el cardenal Suárez se vino a Washington y se informó de la renovación y pidió que oraran por él y regresó, y él fue el que nos abrió las puertas con el Papa Pablo VI
y en 1975, en mayo, primero en el 74, invitó a un congreso de líderes en Grottaferrata, cerca a Roma, y en el año 75 nos invitó a todos los carismáticos a una peregrinación a Roma. Fuimos unos 10.000, tuvimos la reunión en las catacumbas de San Calixto y el cardenal Suenens se entregó totalmente a dirigir a la renovación. Tal vez ustedes conocen un libro que llama Un nuevo Pentecostés, con interrogante, sobre la renovación, que ese libro Pablo VI le hizo propaganda, el mismo Papa, diciendo que compraran ese libro que le había aportado mucho a él en su lectura. Si bajó a nivel de obispos, pues he conocido bastantes bien comprometidos en la renovación, pero quiero evocar ahora a Monseñor Carlos Talavera, que fue obispo de Coatzacoalcos en México. Monseñor Talavera fue un líder social muy importante, trabajó mucho por Villamiserias, que llaman en México, que es las casas de los pobres, y fue Talavera el que nos habló siempre de esa preocupación por los pobres. Y aquí en Colombia hubo otro obispo muy entregado a la renovación, Alfonso Uribe Jaramillo, que escribió muchos libros también sobre la renovación, fundó seminarios y fundó una asociación de sacerdotes llamada Siervos del Espíritu Santo, y una comunidad religiosa de mujeres también dedicada al Espíritu Santo. Monseñor Alfonso fue un gran testimonio de un hombre que era buen teólogo y conocedor de la doctrina de la Iglesia, pero también muy comprometido en la renovación carismática. Ya tú mismo mencionaste, Paolo, al padre Rafael García Herreros, que fue el que introdujo la renovación carismática en Colombia, un líder social que comenzó trabajando en la radio y en la televisión, que tuvo después la idea de hacer el Minuto de Dios y que construyó este barrio Minuto de Dios y dio origen a través del barrio a muchas de las actividades y de las obras que aquí se han llevado adelante. El padre Rafael murió el 24 de noviembre de 1992 y su causa de canonización está introducida, por eso a él la Iglesia le da ahora el título de Siervo de Dios. Para mencionar algunos de los más comprometidos en la Biblia, en el estudio de las Sagradas Escrituras, quiero mencionar al padre Salvador Carrillo Alday, que escribió muchos libros sobre la Biblia, fue fundador de un instituto bíblico en la Ciudad de México, murió el año pasado en Puebla, y Salvador Carrillo escribió sobre la renovación de los primeros seminarios que conocí, y bueno, un gran predicador y un hombre apostólico a carta cabal. Quiero mencionar también al padre Segundo Cano, que era español, pero trabajaba en Panamá. El padre Segundo Cano fue párroco de Chitré, en Panamá, y el padre Cano fue un apóstol. Pues yo le guardo un buen recuerdo, además de la amistad, porque yo estaba predicando una vez en un retiro en Costa Rica, en San José de Costa Rica, y en una de las conferencias vi que entró un sacerdote que se quedó ahí en la conferencia y después se fue a orar en la capilla. Y entonces allá en la capilla, unos de los que estaban en el retiro fueron a orar por él. Y ahí comenzó Segundo Cano su compromiso en la renovación, que después adelantó en Panamá, sobre todo en Chitré, de una manera maravillosa, con un entusiasmo que solo él tenía, y fundó sus comunidades. He conocido varios sacerdotes y laicos influenciados por la espiritualidad del padre Segundo Cano. Podría hablar también de don Cipriano Chagas en el Brasil, podría hablar del padre, ¿cómo llama? Bueno, de los padres Estrada, René y Hugo en Guatemala. Podría hablar de Ecuador, del padre Ramos, de Francisco y de Miguel y de Jorge Bravo. Hablar de Emiliano Tardif, por supuesto, por todo ese carisma de sanación que el Señor derramó abundantemente. Y así yo creo que el señor Torres y Encarnación y no sé, en Argentina, y el padre Alberto Ibáñez, por supuesto, y en
en Paraguay el padre Coquejo y el padre, bueno, el padre Andrés. He conocido tantos en Chile también. He conocido allá a los, el padre Muñoz al principio y después a Walter Zimmerman y todos los que han ido animando allá la renovación. Y así podría hablar de todo el mundo o de muchos países, por lo menos al padre Cohen en los Estados Unidos, al padre, ¿cómo se llama? Bueno, a Ranagan y a Ralph Martin y a Steve Clark en Norteamérica y a Pierre Goursard y a René y a Hervé en Francia y a Martín, la esposa de Hervé, y a bueno, el montón a Dembowski en Polonia, a, bueno, un montón de gente que le ha hecho tanto bien a la iglesia y que ojalá los pudiéramos imitar o parecernos a algo de lo que ellos han hecho. Ser líder no es únicamente dar la palabra a la gente, sino animarlo y orar por ellos y darles el ejemplo y dar un testimonio de vida. Ustedes recuerdan que el testimonio se da, testimonio de palabra, cuando uno habla de Dios, cuando uno habla de Jesús, cuando uno motiva a los demás. Testimonio de vida, cuando su vida es de tal manera que lo pueden imitar, pero también el testimonio de sangre que llamamos el martirio, porque mártir en griego significa testigo, y entonces el testimonio de sangre es el que los que mueren por Cristo y dan su vida por el Señor. Una vez al Papa Pío XI le dijo, un grupo de jóvenes le dijo, santidad, nosotros queremos ser mártires, queremos morir por Cristo. Y el Papa les dijo, es posible que no les toque derramar de un solo golpe toda la sangre por el Señor, pero tienen que darla una gota cada día. De manera que dar una gota cada día es ser testigo todos los días, aceptando cualquier pequeño sufrimiento, cualquier contrariedad, cualquier mortificación, cualquiera, bueno, cosa que no nos agrada del todo, pero que la asumimos por el Señor para decirle que realmente lo amamos y que realmente lo queremos bendecir en todo. Yo veo que aquí me voy a quitar las anteojos para leer mejor. Francisco Javier me manda un abrazo, mi Dios te pague, Pacho. Aquí hay de Panamá también preguntan. David Rodríguez, que Dios me bendiga. David, qué bueno saber de ti. David, y otro del mismo llega también David con otro aporte, y de Panamá Sergio, y luego Jorge Mario Marroquín, de Guatemala, y Dalton. Bueno, a todos ustedes, y sé que habrá muchos que te están acompañando, pero qué bueno saber que, por ejemplo, de Guatemala o de otros países están también unidos, porque somos hermanos todos. Y aquí en la tierra trazamos los hombres fronteras, pero Dios destruye todas las fronteras. Para Dios no hay distinción, sino que todos somos sus hijos y todos somos hermanos. De manera que con mucho gusto les he dedicado este rato para compartir con ustedes. Ojalá que no los haya cansado demasiado, pero de todas maneras, si de pronto necesitan alguna otra colaboración, Paolo, estoy a tus órdenes, tú eres mi hijo. Amén. Gracias, papá Diego. Es mucha emoción que uno siente en el corazón cuando te escucha, cuando comparte contigo el tiempo y uno no se cansaría. Te agradecemos, pa, te queremos mucho. Hay muchos jóvenes que has marcado la vida. Aquí has mencionado a varios de ellos y gracias por el apoyo que también has dado a este seminario. Tú siempre de manera muy generosa nos has apoyado con la RSC Radio. Hay mucha gente que nos ha seguido ayer y hoy por el Minuto de Dios TV. Y gracias, Pa, de todo corazón, porque hace 7 años nos has abierto las puertas de tu casa y hemos podido tener ese privilegio, esa bendición de poder conocerte. Que Dios te bendiga, Padre Diego, que Dios te dé mucha salud para que nos tengamos la oportunidad de poder abrazarnos nuevamente y sentir ese cariño que siempre has dado a mucha gente. Muchas gracias, Pablito. Amén. Ya Queridos, ustedes siguen. nosotros seguimos, Padre. Ah, bueno.
Bueno, gracias al padre Diego, a los padres que han colaborado para que pueda transmitir esta conferencia. Gracias a todos los que están con nosotros. Vamos a dar paso a Jesse de Mara. Voy a pedir a Jesse, a Tavo que prendan su cámara, su micrófono, que puedan saludar a la gente un momentito. El padre Dalton también, que ya está en sala para comenzar con la adoración al Santísimo. Bienvenidos, Jesse, Tavo. Antes de comenzar, quisiera que den un saludito. Hola, mi hermano Pablo, qué dicha, qué bendición estar compartiendo y escuchando al padre Diego, que hace tiempo que no tenemos la oportunidad de verlo en persona, desde que lo mirábamos acá en Carisma en Misiones, acá en California, con Marilyn Kramer. Y bueno, es una alegría escuchar toda esta historia, esta maravilla de esta corriente de gracia. La verdad, muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir esta noche. Así es, una bendición estar compartiendo aquí esta noche y ser testigos, como ahorita lo que estaba diciendo el padre Diego, que derramemos una gota a diario, ¿no? Ser testigos diarios del poder de Dios y de lo que ha hecho en nuestras vidas. Amén. El padre Dalton, bienvenido, padre Dalton. Si puede prender su cámara. Gracias, Paolo, gracias a Jesse por todo el cariño, gracias por la invitación. Dios les pague y les bendiga. Aquí estamos para poder alabar y bendecir al Señor. Qué bueno verlos, qué bueno estar con todos. Un abrazo y un cariño muy especial al padre Diego Jaramillo, acá desde Montelíbano, Córdoba, con los siervos del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar con este momento de adoración al Santísimo, un momento lleno de fusión que vamos a tener, donde vamos a pedir esos dones, esos carismas, esa lluvia de regalos que el padre Diego Jaramillo nos ha hablado hace un momento. Doy paso a Jesse y al padre Dalton para que podamos comenzar este momento de oración, este momento de gracia. Bueno, yo creo que vamos a recibir al Señor entre cantos de gozo, de alabanza, para que toda América Latina pueda recibir con esa alegría, la misma alegría que tenía David para recibir al Señor. Hoy, en esta noche, nos vamos a preparar con mucho gozo y con mucha unción para recibir a Jesús Eucaristía. Así que, Jesse, América Latina, con las manos levantadas para recibir a Cristo el Señor. Gloria a Dios. Y bueno, subámosle al celular, subamos el volumen del televisor y vamos a alabar y glorificar al Señor con todo nuestro ser, con esa palmita. Vamos. Vamos arriba, que todo tu ser alabe y glorifique al Señor. Vamos para arriba, ponte de pie, vamos. Arriba. Te quiero alabar, bendecir y adorar, porque sé que en tu nombre encuentro libertad. Yo quiero dejar mi comodidad y exaltar por siempre tu grandeza y majestad, porque eres el Dios que hace lo imposible una realidad. Eres el Dios que reina por toda la eternidad. Cantaré por siempre y de tu fidelidad. La iglesia dice, oh, aleluya, aleluya, aleluya. Arriba esa mano, arriba, vamos. Aleluya, 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 aleluya.